¿Han sido testigos de presenciar que un espíritu haya poseído a una persona? ¿O han escuchado eso de que esa persona es materia y por eso fue poseído por tal espíritu? Les voy a contar una historia muy cercana que le ocurrió al esposo de mi prima y a un primo que fue la víctima de la posesión. Esto fue algo muy traumático, tanto para los que vivieron la experiencia como para quien fue poseído por ese espíritu. César, el esposo de mi prima, decidió irse al campo de el hermano de mi prima a hacer labores allá de siembra. Se fue con su hijo y con mi otro primo, o sea, sobrino de mi prima. Bueno, resulta que ellos se encontraban en un día reposando, como decimos acá, en el almuerzo. O sea, se acostaron a descansar un rato luego después de que almorzaron, de haber tenido ya en la mañana una ardua labor pues de siembra. César cuenta que él se encontraba acostado en su chinchorro descansando y su hijo estaba también ahí, y Alejandro, mi primo, el cual fue poseído también. Pues los tres se dedicaron a descansar luego de que almorzaron. Él relata que él se estaba quedando dormido cuando de repente escuchó una respiración muy agitada cerca de él. En eso él se despierta, busca a su hijo está dormido en el chinchorro al lado de él, pero cuando busca a Alejandro, no lo vio. Cuando él mira hacia el suelo, resulta que está ahí Alejandro tirado en el suelo, haciendo unos movimientos muy extraños y hablando en un idioma, una lengua que él no entendía. A todas estas, él indica que la lengua era indígena. Eso es lo que él logró captar pues de Alejandro en ese momento, cuando estaba haciendo esa serie de movimientos extraños y que decía cosas que él no entendía pues. César en ese momento se sintió muy confundido y a la vez también asustado, porque primera vez que él estaba presenciando este tipo de suceso paranormal, por decirlo así, porque fue eso lo que ocurrió. César indica que en ese momento él se levantó y que trató de hablar con Alejandro, pues, y le preguntó qué le pasaba, qué tenía. Pero Alejandro ya se encontraba poseído por esta entidad que al parecer era de alguna corte indígena. César salió afuera. En eso Alejandro salió detrás de él y César dijo que estuvo como alrededor de una hora tratando de calmarlo y de saber realmente qué era lo que ocurría, porque realmente él se encontraba muy confundido, porque primera vez que presenciaba este tipo de acontecimientos y realmente él dice que no hallaba qué hacer pues. Y Alejandro tenía una actitud muy agresiva hacia él, que buscaba era como que agredirlo pues físicamente. En ese momento Oscar, el hijo de César, se despertó. También, claro, sorprendido, como me imagino, César cuenta los gritos, César tratando de controlar o de calmar a Alejandro, hablando con él, tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Oscar sale del cuarto donde estaban reposando y se encuentra con este escenario, y también se encuentra o sea, como que ya confundido, o sea, papá, ¿qué está ocurriendo acá? Donde Alejandro comenzó a dar golpes, se estaba lastimando también, y César en ese momento
se sintió con mucho miedo, pues, porque él pensó, oye, Alejandro se está haciendo daño a sí mismo, esto puede quizás pasar a mayores, tanto con él porque se está agrediendo físicamente, y también Alejandro mostró una actitud bastante agresiva hacia ellos. César junto con su hijo Oscar estaban muy asustados, temerosos a que Alejandro pudiera agredirlos a ellos físicamente porque estaba muy agresivo. César y Oscar deciden irse. O sea, César dice que él agarró a su hijo y salió corriendo por el monte porque no encontró otra alternativa, pues. Y Alejandro salió corriendo detrás de ellos, y César dice que él volteó a mirarlo, a observarlo, y que la actitud corporal de Alejandro era tan diferente, pues extraña, aparte de lo que decía, que él no le entendía. Ahí fue donde César creo que entró un poco en razón sobre que Alejandro estaba poseído. César dice que tardó como 1 hora más o menos en llegar a la carretera, porque él lo que quería era buscar ayuda para saber cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo con Alejandro, porque él solo que no podía, pues, aparte que no sabía qué hacer. Él dice que en un momento de esos en lo que él iba corriendo con su hijo, miró hacia atrás nuevamente y vio que Alejandro ya no estaba. Se asustó mucho más porque no sabía qué había pasado con Alejandro, pero que no dudó en regresarse. Siguió porque quería encontrar a alguien en el camino que viniera a auxiliarlo, a él y a su hijo, y luego a Alejandro, pues, para ver qué pasó. En ese momento, cuando él logra llegar a la carretera, viene pasando justamente en ese momento un tío de mi prima, y él se montó rápidamente y comenzó a contarle lo que había pasado con Alejandro, y deciden regresarse a la ciudad nuevamente para ubicar a la mamá de Alejandro y contarle lo que estaba pasando para ir a buscarlo. Cuando llegan a la casa de mi prima, la mamá de Alejandro, le relata lo que ocurrió, y mi prima se puso muy nerviosa, se asustó y preguntaba que dónde estaba Alejandro, y él le dice que no sabe, pues, que en un momento en el que volteó, que Alejandro los venía siguiendo, pero que ya él no lo vio más. En eso mi prima decide ir a la finca a buscar a Alejandro. Consiguió un carro y fueron. Cuando llegan allá, resulta que Alejandro estaba normal, como si nada. O sea, ya todo había pasado. ¿Cómo? Nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Cómo el espíritu salió del cuerpo de Alejandro como si nada, y Alejandro estaba tranquilo. La mamá de Alejandro comenzó a hablar con él. Aparentemente Alejandro no recordaba qué era lo que le había ocurrido, pues. Estaba muy lastimado porque dio golpes a las paredes y se lastimó las manos. Y mi prima decide entonces tomar a Alejandro y regresarse nuevamente a la ciudad. Ese día todos quedaron en shock y confundidos porque realmente no supieron qué fue lo que le ocurrió a Alejandro, o quizás sí sabían lo que pasó, que fue poseído, pues, por una entidad o por un espíritu, pero cómo ocurrió. Si era que ese espíritu de esa corte india andaba vagando por esos rumbos de esos terrenos, quizás que tienen muchísimo tiempo abandonados, solos, y ese tipo de acontecimientos suele ocurrir en ese tipo de ambiente, pues, por decirlo de esa manera. Y Alejandro fue vulnerable, o era materia o es materia, y fácilmente ese espíritu pudo entrar en él. El hecho es que Alejandro nunca habló sobre ese tema, no recordó
qué fue lo que le ocurrió. Y su familia no quiso tocar más el tema, pues. Por miedo también a que pudiera nuevamente Alejandro ser víctima otra vez de cualquier otra posesión y que fuese peor. A todas estas, pasado un tiempo, la familia decidió ya cerrar ese tema, no tocarlo más, no hablar más. Pasado el tiempo, todos caímos en cuenta o confirmamos que lo que le ocurrió a Alejandro ese día fue una posesión. No se sabe a ciencia cierta cómo pasó, pero fue eso, pues, lo que le ocurrió a él. Y decidimos no tocar más ese tema, no hablar más con Alejandro con respecto a eso. Hasta que, bueno, yo decidí preguntarle a César que me contara esa historia, ya que él la vivió de cerca, para yo relatarla, pues, o traérselas acá a ustedes, a todos mis seguidores y los que no lo son también, que visualizan mi canal, porque me pareció realmente una historia bastante aterradora, ¿no? Más que todo porque se imaginan estar ustedes acostados muy tranquilos, ya a punto de dormir, y que al despertar se encuentren con este escenario y que le ocurra a un familiar y que uno no sepa qué hacer. Oye, bastante traumático, ¿no? ¿Han llegado a ser testigos de algún evento paranormal como este? O sea, así tan cercano, de que le haya pasado a alguna persona con la que ustedes hayan estado en algún momento. Quiero que dejen sus comentarios sobre este caso. ¿Qué opinan? Si ustedes han llegado a vivir algo así y puedan decirme cómo fue o qué pasó o por qué puede llegar a ocurrir esto. No olvides darle me gusta, suscribirte. Y nos vemos en un próximo relato real de horror y terror. Chao.